En las horas siguientes, Grant se encontró barrido en un torbellino de confusión y asombro. Un momento, estaba parpadeando humo de sus ojos y agarrando un burrito medio comido. Al siguiente, estaba siendo flanqueado por guardias blindados cuya mera presencia zumbaba con una amenaza tranquila. No hablaron. No necesitaban hacerlo. El zumbido de sus trajes propulsados lo dijo todo: vienes con nosotros, voluntariamente o de otra manera. Fue escoltado a bordo de un barco del tamaño de una pequeña metrópolis, elegante, imponente y muy, muy brillante. En cuanto entró, fue escaneado, picado y escaneado de nuevo. La IA médica de bordo anunció que poseía el sistema inmunológico de un hongo especialmente afortunado y la resiliencia cardiovascular de alguien que debería haber comido menos pasteles de aperitivos. De alguna manera, esto solo puso a los guardias más nerviosos. Finalmente, fue conducido a una cámara que parecía que había sido diseñada por alguien con un presupuesto ilimitado y un complejo de Dios. Los techos se elevaron más alto que cualquier edificio de apartamentos en el que había vivido, las paredes brillaban suavemente con constelaciones cambiantes, y el aire olía ligeramente a ozono y rosas. De pie en el extremo lejano estaba la princesa Aya. Llevaba armadura regal pulida a un brillo imposible, los mismos filamentos iridiscentes de antes parpadeando en una lenta cascada de oro curioso. Su postura era regal, controlada, pero sus ojos traicionaron algo más. Un parpadeo de emociones. ¿Cálculo? ¿Fascination? ¿Diversión? Grant te tuvo a unos pasos de distancia, incómodo pero tratando de ser respetuoso. Él sostuvo lo que quedaba de su burrito como una ofrenda de paz. Hola, dijo, voz que se hace eco de forma incómoda en la habitación cavernosa. Todavía no estoy totalmente claro si he sido reclutado, secuestrado o ganado accidentalmente una lotería interestelar. Aya inclinó su cabeza ligeramente. Estás aquí porque te elegí. Grant parpadeó. Bien. Sobre eso. ¿Es esto normal? No, dijo, acercándose. Es tradición. Correcto, dijo de nuevo, asintiendo lentamente. Muy tradicional. La princesa escoge a un tipo confundido con el almuerzo en la mano. Clásico. Un indicio de una sonrisa fantasmada en sus labios. Sobreviviste a lo imposible. Y lo más importante, ni siquiera te diste un poco. Oh, me deslizó, le aseguró. No estaba en cámara. Se rió, solo una vez, pero fue suficiente para hacer que los filamentos de su armadura fuesen un oro más brillante. Entonces quizás, dijo ella, tú eres exactamente lo que necesitamos. Grant miró alrededor de la cámara. ¿Necesita qué exactamente? Para sacudir las estrellas, respondió. Miró su burrito y luego volvió a ella. ¿Puedo terminar el almuerzo primero? Grant no estaba seguro de si había sido secuestrado, contratado o reclutado románticamente, pero la princesa Aya dejó una cosa muy clara: ahora estás bajo la protección del dominio del Ir. Tu seguridad está asegurada. Genial. Genial. No para ser raro, pero ¿por qué yo? Aya lo estudió. No con desprecio o admiración, sino con la intensidad calmada de un científico tratando de entender cómo una tostadora terminó en órbita baja. Te vi, dijo. En la arena. Y en las visiones. Grant parpadeó. ¿Estaba al menos usando pantalones? Su expresión no parpadeó. Tu presencia interrumpe los patrones. Eres estadísticamente improbable. Lo entiendo mucho. Una vez gané una rifa 3 veces seguidas. Me hicieron marcharme. Se acercó más. Quedarás aquí. Hay más en juego de lo que sabes. Grant miró alrededor de la cámara del tamaño de la catedral, las consolas flotantes, los guardias silenciosos como estatuas con mejor postura. Levantó una mano, con cuidado. Al menos tengo servicio de habitaciones. Y por el segundo más breve, algo cambió en el aura de Aya. No es una sonrisa, sino el fantasma de uno. Una onda de diversión justo debajo de la superficie. No, dijo. Pero puedes quedarte con tu burrito. Así fue como Grant Mercer aprendió, en sus primeros 10 minutos a bordo del Velastric, que la alta cultura del Ir tenía exactamente cero tolerancia para la tierra casual. Sus botas dejaron marcas en sus suelos pulidos por espejo. Su chaqueta, que se ha cerrado incorrectamente por estándares interestelares, violó al menos 2 tradiciones diplomáticas. Y su burrito, ahora cuidadosamente sellado en un campo de contención por respeto a su potencial volátil, había sido marcado como un riesgo biológico de clase 4. El velastro en sí era menos un barco y más un templo flotante de opulencia alienígena.
Se desvaneció a través de las estrellas como una catedral esculpida de luz estelar congelada. Los corredores brillaban con cristal neural brillante, y las puertas susurraban al más mínimo gesto. Murallas pulsadas con luz sensible al humor, menos diseño interior, instalación de arte más pasiva-agresiva. Era como vivir dentro de un caleidoscopio sensible atravesando una ruptura. Grant fue escoltado por 2 guardias de honor del IR, silencioso e imponente, su armadura cromada parecía algo diseñado por poetas emocionalmente inestables. Cuando bromeaba que sus cascos se parecían a cisnes de metal enojados, no respondían. Ni siquiera un parpadeo. Sus habitaciones no eran tan un templo minimalista con una cama flotante, una pared que emitía frecuencias cósmicas, y un armario que le silbara cuando lo abrió con los zapatos puestos. Se sentó en la cama y rebotó experimentalmente. Cómodo. Un poco demasiado flotante, pero sólido potencial de sueño. Por favor, abstente de realizar pruebas de impacto innecesarias, dijo una voz suave y británica de la nada. Grant miró hacia arriba. ¿Quién dijo eso? Yo soy Jeff, la voz respondió con cansancio robótico. Facilitador jovial ambiental. Su integración al. Actualmente estás violando 3 protocolos de confort. ¿Tu nombre es Jeff? Es un acrónimo. Oh, ya me gustas. Eso es estadísticamente poco probable. Antes de que Grant pudiera responder, la puerta se abrió. La princesa Aya entró, su parte de presencia tormenta, mito parcial. Su armadura fue simplificada, menos ceremonial, más práctico pero aún radiante. Los mortales picos de hombros se habían ido, haciendo que su aspecto fuera casi inapropiado. Empezamos su aclimatación ahora, dijo. Grant se paró rápidamente, luego tropezó inmediatamente con sus propios cordones desatados. Aclimatación. Gran palabra. Vagamente amenazante. ¿Cómo estoy hasta ahora? Ella ignoró el sarcasmo y activó un panel de pared. Un mapa holográfico de la galaxia floreció en el aire, miles de estrellas brillando como luciérnagas celestes. Estás en el centro de una línea de falla política, dijo con calma. Varias casas ya han desafiado mi decisión. Grant miró en la pantalla. Solo para aclarar la decisión en que un monarca alienígena genéticamente superior me escogió, un tipo que una vez se conmocionó caminando hacia una puerta corredera en un taco bar. La mirada de Aya se estreñó, solo un poco. Sí. Genial. Solo asegúrate. El mapa se acercó en una red de territorios. Movilización de núcleo de la casa. House Cell suspende el comercio. La orden de sinapsis permanece sinónimo en silencio. Suenan como una banda de rock de prog de los 80, murmuró Grant. Son separatistas temporales, respondió Aya. Creen que el tiempo no debe ser lineal. Ah. Mi ex dijo lo mismo cuando olvidó nuestro aniversario. Desde el techo, Jeff se aclaró la garganta, de alguna manera electrónica ya. Juicio a la vez. El este usando el humor como mecanismo de desviación. Me di cuenta, di joia, los ojos todavía en el mapa. Rastrio símbolos brillantes en el air, constellations reorganizando su toque. Hay consecuencias para mi selección. No los escogí a la ligera. Mis visions son, precises. Iris una animalia. Grant frunció el seno. Aprecio todo lo que ha sido elegido por el destino, pero tal vez tus visions están fallando. Hay un mercer en Marte que es realmente impresionante. Se volvió hacia el, oídos atrapando la luz, ojos buscando. ¿Crees que cometí un error? Dudo. Creo que podrías haber hecho rotar uno natural en el romance cósmico muir. No necesito romance. Claro. Pero me elegiste. No un guerrero poda con una joya solar y pómulos afilados lo suficientemente para atravesar el espacio-tiempo. Tengo una joya solar, di yo ligeramente la defensiva. Por supuesto que sí. El silencio se mantuvo como un aliento. Entonces ella volvió a las estrellas. Mañana llegaremos al tribunal de casas, y su presencia será impugnada. Grant dobló sus brazos lentamente. ¿Y qué hago exactamente? ¿Acaso sonrío y ondio? ¿Flash mi certificado de ser agresivamente promedio? ¿Te parares, di joia simplemente, y permanecerás vivo? Eso puede ser suficiente. Grant miró. Wow. Bar muy alto por aquí. Antes de que pudiera pedir aclaraciones o una copa, la voz de Jeff se volvió a encender, crujiente y fastidiosamente alegre.
He preparado una simulación de fluidez cultural para mejorar tus reflejos diplomáticos. Bien, dijo Grant con cautela optimista. Como un videojuego? El suelo desapareció. Se cayó 10 pies en lo que solo podía ser descrito como una trampa virtual. Jeff. El mundo es rejunto a su alrededor en algo entre una sala galáctica y un museo muy crítico. Los jueces extranjeros, 14 de ellos, se acercaron a tronos de gravedad. Uno tenía tentáculos saliendo de sus párpados. Una voz en og sonó. Defend tu valor humano. Grant se sepiló el polvo digital y murmuró, ¿puedo llamar a un amigo? No, dijo Jeff, ahora un pequeño holograma flotante con una cara demasiado engreída para un ordenador. Proquita. La próxima hora fue un sueño de fibra de desafíos. Debió sobre la ética de la fiscalidad de los agujeros de gusano. Resolvió un acertijo cuatro-dimensional de una nube de probabilidad sensible. Comprometido en rituals cumple con una especie que consideró adulation un acto formal de agresión. De alguna manera sobre todo por accident el felicio. La simulación terminó con un ding suave. Grant se derrumbó en sus habitations sedando. Creo que acabó de vomitar a través del tiempo. ¿Tú actuaste con expectativas? Dijo Jeff flagelo. Wow. Duro Jeff. Estoy legalmente prohibido mentir. Ella se había ido, pero se había dejado un solo artículo en la cama. Un cristal triangular de dados brillando suavemente. Una nota fue grabada en ella en un guion elegante y espiral de lyre. Grant se lo entregó a Jeff. Traducción por favor. La se detuvo y luego habló más suavemente de lo habitual. Dice, no fuiste un error. Preparat para mañana. Grant miró el cristal por mucho tiempo antes de meterlo en su uniforme. Eso es, honestamente lo más bonito que me han dicho desde que arregló la máquina de café en los cuarteles. Afuera, las estrellas se torcieron en rayos de luz mientras el velástrico entró en torbellino. Se quedó parado en el mirador, viendo la imposible danza de velocidad y espacio y distancia, y se dio cuenta de que no había casa en un momento inmediato. Suspiro. Supongo que mejor aprendo a sentarme sin ofender a una especie de silla. El torbellino velástrico salió con toda la sutileza de una invasión sorpresa o una fiesta de cumpleaños lanzada por una tripulación de demolición. Más allá de las covas ventanas de observación se vea la confluencia diplomática, una colosal ciudad de anillo orbital donde las casas gobernantes de la galaxia llegarán a negociar, postra y, con frecuencia, declarar la guerra sobre los hors d'oeuvres. Se giró lentamente sobre un gigante de gas remolino en nubes de lavanda y relámpagos del cobre fundido, un telón de fondo perfectamente adecuado para el drama interestelar. Grant se paró en el borde de la cubierta de vistas, tratando de no mirar el caos del tráfico espacial. Barcos a la deriva en elegancia coreografiada, cascos que brillan con heraldo o encubiertos en camuflaje brillante. Algunos cerdos con armamento. Otros parecen que su diseñador había preguntado, ¿y si una medusa obtuvo un doctorado en presumido? Todos ellos eran mucho más elegantes que cualquier cosa que Grant hubiera valorado nunca. Especialmente en comparación con esa vaina de queda de tropas que olía a calcetines mojados y lamento postraumático. Jeff se materializó junto a él en un parpadeo de luz. Legata completa. Ritmo cardíaco elevado. Respira irregular. Pensamientos peligrosamente cerca del monólogo autodepreciable. Grant no miró hacia otro lado. ¿Eres un poco invasivo? ¿Sabes eso? Estoy legalmente obligado a monitorear tus biosignos. El último invitado humano en un vaso de mentón desencadenó una cuarentena planetaria estornudando. Déjame adivinar, Polen? Peor. Shampoo scented. Grant con un pedido. En verdad somos la amenaza de las estrellas. Los ojos holográficos de Jeff parpadearon de una manera que sugirieron siglos de sarcasmo agotado. Su presencia será anunciada ahora a la confluencia. Recomiendo un air de inconvenient. O sedation. Grant tiró el cuello de la túnica formal que le habían dado. Oscuro mínimo, con un brillo de circuito y un sigil en el pecho que aparentemente significaba algo entre el embajador y el invitado real involuntario.
Mi pico. Sus bodas chilaran. El centran ceremonial occasionalmente lo sorprendió. Posiblemente a propósito. Así que, camina, agent amablement no tropis, no hagas contacto visual con ninguna silla que pueda estar viva, y intenta no insultar a nadie con mi cara? Ese es un resumen aceptable. Genial. ¿Why donde está la princesa Aya? Ya está dentro del gran salón. Ya han comenzado las negociations. Grant frunció el seno. Sin mí? Leves de moda tard. Levo ropa de formal alienígena, estoy desarmado, y tuve que Google cómo inclinar la cultura de la lira. Eso no era Google. Eso fue una instalación neural de asimilación. Todavía deberías estar probando cabra. Grant así detuvo. Oh, eso fue. La puerta se abrió detrás de él, revelando un par de compañeros de palanca con brillantes personal y expresiones que sugirieron que habían evolucionado más allá de la necesidad de alegría. Un gesto solemne. Humano. Proquida. Grant respira. Bien. Hora del espectáculo. El santuario interior de la confluencia era como entrar en una catedral hecha de luz estelar y matemáticas alienígenas. La arquitectura de blaba espacio y razón, tecos doblados en el infinito, y las paredes brillaban con colores sin nombre por cualquier lenguaje terrestre. Fue hermoso. Abrumada. Y lo más probable muy fácil de ofender. La gravedad en los cuartos privados de Aya se estableció a 70% de la norma de la Tierra, lo que significaba que Grant flotaba ligeramente cada vez que se inclinó demasiado atrás en uno de los sofás elegantemente cavados. Lo aprendió de la manera difícil. En un minuto estaba tratando de parecer casual con una copa de bebida iridescent liran, al siguiente estaba girando sin peso, los brazos alborotando, su bebida ardiendo elegantemente alrededor de su cabeza como un cometa tomado de malas decisiones de vida. Quería hacer eso, murmuró, mientras aterrizaba en su trasero con un golpe suave. Una pequeña campana de preocupación educada se hizo eco de la perd. Totalmente bien, aseguró a nadie en particular. Su equilibrio es único, observó ella desde el otro lado de la habitación, sentada con la misma elegancia compuesta que aplicó a todo desde los ultimátums diplomáticos hasta la defensa planetaria. Te refieres a terrible, respondió Grant, arreglando con la dignidad práctica de un hombre que desde hace mucho no esperaba retener a ninguno. Sus orejas largas se abrieron, language corporal luren para divertirse. La impredecibilidad es una fuerza. O eso me dicen. ¿Por quién? ¿Tus enemigos? Por Jeff. El AI se acercó desde el techo sin dudarlo. Ella preguntó si los humanos eran capaces de combatir. Yo respondí, son chaos en pantalones, Grant apuntó hacia arriba. ¿Ves? Me entiende. Iris un estudio en paradojas, dijo ella, inclinando su cabeza ligeramente. Provocan risas en un consejo de guerra, pero mantengan su terreno entre los que consideran a los humanos apenas vale la pena notarlos. ¿Por qué? Grant tomó un sorbo de su bebida, fizzy, floral y sospechosamente brillante. El humor es un escudo, dijo simplemente. La gente baja la guardia cuando piensa que no eres una amenaza. Entonces o bien te subestiman, o te ofrecen más bebidas raras. Ella lo estudió, como si fuera un acertijo escrito en partes iguales polvo estelar y juicio questionable. Alrededor de ellos, sus cuartos pulsan suavemente con luz y los suaves ritmos vivos de plantas alienígenas y estrellas distantes. La cámara de entrenamiento apestaba a ozono y desesperación. Grant se paró en su centro, rodeado de un espacio que parecía una arena de gladiadores había sido rediseñado por un físico sádico con un fetish láser. Proyectores holográficos zumbados en el aire como avispas metálicas, rastreando cada movimiento. Las paredes, elegantes y metálicas, líneas de terreno siempre cambiante. Desiertos ampalas, densas selvas alienígenas, campos de asteroides de gravedad cero, un videojuego que se ha vuelto loco y enojado con sus jugadores. En una esquina, un estante de armas ofreció options que iban desde los fusiles prácticos, pulsos y joyas aturdidas, hasta los verdaderamente questionables.
incluyendo un personal que pericia doble el tiempo en una burbuja localizada y posiblemente inicio un leve olor de arrepentimiento. Recuérdame de nuevo por qué estoy entrenando para luchar contra una aristocrata de asesinato genéticamente diseñado? Preguntó Grant, ya empapado de sudor y respirando como si hubiera intentado levantar una montaña en flops y malas decisions. ¿Por qué? Respondió Jeff suavemente desde un nodo ai montado en perd. Usted es técnicamente considerado propiedad real de Lyran. Romántico, murmuró Grant. Siempre sonaba con ser el gato de casa de alguien sensible. Iris más un mapache en un túnel de viento, añadió Jeff. Si estamos siendo honestos. Estoy empezando a lamentar reiniciar con una subrutina de sarcasmo. Y ese fue tu idea. Dijiste que necesitabas a alguien para mantener tu ego bajo control. Una vez más mapache. Túnel de viento, Grant suspiró. La puerta se abrió y ella entró sin dejar rastro de ceremonia. No lavaba regalia real, solo un traje de entrenamiento angular y elegante de la marina profunda con acentos de plata. Sus largas orejas fueron tiradas de nuevo bajo una visera de comate, y en sus manos, lavaba un delgado personal brillando ligeramente en ambos extremos. Ella miró cada parte la reina guerrera, calma, little, y unos 57 ligas por encima del grado de sueldo de Grant. Ella levantó una frente. ¿Te has extendido? Emotionalmente? Sí, dijo Grant. Físicamente estoy lleno de espaguetis y malas options de vida. Ella entró en el círculo. El piso de entrenamiento se ha derramado en respuesta, adaptando al instante su presencia. La gravedad pulsada, cambiando de la tierra normal a algo sintonizado para el comate de Lyran. Comienzan la simulación, ordino. Jeff chirpó. Escenario de carga, ingainable. La cámara se produjo en el chaos. Las tormentas de enemigos se materializaron a su alrededor. Construcciones duras como campeones de 100 conflictos planetarios. Altas figuras blindadas que levan cuchillas de energía y visors de objetivo. Cuadrúpedos masivos con canones de plasma injertados en sus columnas, y un enjambre de drones flotantes zumbando con precisión letal. Oh bien, murmuró Grant, esquivando una explosión que fundió parte del suelo en queso fundido. Esto está bien. Ella, líquido y elegante como polla, bailaba a través de la simulación, su cuchilla un barroso de destrucción rítmica. El personal giro y brilla. Su visor rastreó objetivos antes de que terminaran de materializarse. Mientras tanto, Grant pasó la mayor parte de su tiempo rodando, esquivando y gritando cosas como, entrando, y, eso no debería ser permitido por la física. Se las arregló para derribar un dron, cayéndose accidentalmente sobre él. Ella se detuvo lo suficiente para mirarlo, su expresión illegible. Tienes un estilo único. Se llama, intentar no morir, dijo Grant. Muy vanguardista. Después de 10 minutos, la cámara se atenuaba, las simulaciones se desvanecen en niebla. La voz de Jeff sonaba casi impresionada. Felicitations. Usted sobrevivió apenas. Evaluación de daños, orgullo severo, músculos questionables, dignidad irrecuperable. ¿Podemos conseguir esa última parte grabada en mi lápida? Grant silenciado. Ella quitó su visor, pisando hacia él. Estás mejorando. Casi me apuñalé con un bastón de espuma. Y sin embargo no renunciaste. Ella le dio una pequeña cabeza. Te adaptas rápidamente. Aprendes a través del movimiento no manuals. Probablemente porque los manuals siempre huelen a pegamento alienígena. Grant se rí. Tu inconvencionalidad es un activo. Trader de recorder que cuando alguien está tratando de vaporizarme con una lanza hecha de sentimientos. Antes de que ella pudiera responder, la puerta de la cámara se abrió. Un asistente de Lyran entró, claramente incómodo con su papel como portador de noticias. Princesa, las cosas se han convocado, el desafío ha sido ratificado. Grant parpadeó. Espera, ¿ya? Pensé que teníamos más tiempo. La expresión de ella permaneció inalterada, pero el color de su traje parpadeaba ligeramente, una señal biométrica de aumento de la tensión. Se mueven rápidamente porque temen ser visto como débiles.
Dijo, su voz fría. El duelo está programado en 2 días. Jeff Dijo un suspiro exagerado y sintetizado. Solo tiempo suficiente para un montaje. Las próximas 48 horas fueron borrosas. Grant fue puesto a través de taladros que senchan que habían sido diseñados por semidioses enojados. Luchó contra robots de entrenamiento que se burlaban de su técnica, percibió en microgravedad, se agarró boca abajo y meditó mientras doblaba varias pulgadas del suelo, siendo reprimido por un cristal sensible por ser suave en el alma. Se unió a uno de los médicos después de vómitos en gravedad cero. Al final, podía bloquear 3 de 5 de los ataques de ella, a veces, SILS estaba poniendo fácil con él. Entonces sin fanfarria era el momento. El círculo del duelo era diferente a cualquier cosa que Grant hubiera imaginado. Un terreno flotante en órbita alta, rodeado por cientos de artesanías de observación, sus transmissions en vivo a través de la confluencia. Parecía que un anfiteatro se había estrellado contra una nebulosa y decidió hacer una fiesta. Aya se paró a su lado, totalmente blindada en el equipo de combate tradicional del Iren, elegante, absorbente de luz, con venas circuitorias brillando bajo la superficie como luz estelar atrapada. Ella lo miró hacia abajo, su voz silenciosa. Pase lo que pase, ya eres parte de la historia. Eso no es reconfortante. No estaba destinado a ser. La plataforma debajo de ellos se levantó. Grant intentó respirar. Falló. Se ahogó, luego se agitó con un avión de cámara que se acercó demasiado. Hola, mamá. Y a través de la plataforma, su retador apareció, 8 pies de altura, encerrado en bioarmadura brillante, sosteniendo un arma pulsando con calor y malicia cuántica. El campeón de House Eridex, un guerrero criado para la guerra. Grant susurró, así que todavía estamos haciendo bromas en este capítulo, ¿verdad? La voz de Jeff zumbaba en su oído. Solo la horca amable. La multitud rugió. Las luces se encendieron. El duelo comenzó. Grant siempre había imaginado que si él muriera, estaría en un ardor digno de gloria, defendiendo la Tierra, quizás, o sacrificándose para salvar a los gatitos de una estación espacial que se derrumbara. Definitivamente no siendo aplastado por una máquina de guerra genética del Iren cuyos abdominales podrían desviar el fuego orbital de cañón. La superficie del estadio brillaba como obsidiana pulida, reflejando las luces remolinas de los barcos cercanos y los arcos dorados de la energía de combate. Sus botas chillaron ligeramente. El campeón de Seridex no hizo sonido mientras se acercaba, solo un zumbido constante del arma fusionada en su brazo, una hoja creciente que se quebraba con partículas inestables y malas intenciones. Vale, dijo Grant a sí mismo, tiempo para fingir que sé lo que estoy haciendo. La voz de Jeff zumbaba suavemente en su oído. ¿Sabes lo que estás haciendo? Se llama estancamiento por el tiempo y esperando que las leyes de la física se rindan por piedad. No ayudar. En todo el ring, el guerrero Seridex levantó su arma. Un sonido profundo y gutural rodó desde su casco, un desafío antiguo y ceremonial, con el subtexto de ya eres un cadáver. Simplemente no lo sabes. La voz de Ayla se hizo eco de la comunicación de Grant. Mantente en movimiento. Usa tu talla. Eres más pequeño, más rápido, más inteligente, debatible. Grant, me voy. Se rompió, saliendo de lado, como llegó el primer golpe, una barra horizontal que envió una onda de choque atravesó el suelo de la arena. El impacto sopló una sección del borde del anillo, enviando trozos de chapado cayendo en el vacío. Grant tropezó pero mantuvo su pie. Muy bien, se jactaba, dando vueltas a su oponente. Es fuerte. Lo entiendo. Te está probando, Ayla respondió con calma. No dejes que encuentre tu ritmo. No tengo ritmo. Me tropiezo con mis propios cordones. Bien. Deja que se tropiece con ellos también. El campeón volvió a atacarlo, moviéndose con una velocidad antinatural que debió haber sido ilegal. Grant se agachó, apenas evitando la cuchilla, que arrastró una línea a través de la manga de su chaqueta. Se ha vuelto sin intención, habiéndose resbalado por su propio sudor, pero de alguna manera eso le salvó la vida. Risas arrastradas por la arena, no ridículas, sino diversión. Los Liren respetaban la imprevisibilidad, incluso cuando era humillante. Acabo de inventar un nuevo arte marcial, murmuró Grant, asombrándose hasta sus pies. Cayendo con estilo. La voz de Jeff zumbó en su oído. Marca registrada.
Podría ganar más dinero que tú sobreviviendo a esto. El campeón de Seridex cambió de táctica. En lugar de confiar en la fuerza bruta, comenzó a usar desmayos, jabs y ráfagas controladas de energía, llevando estratégicamente a Grant hacia el borde de la plataforma. Grant reconoció el plan inmediatamente. «Me estás gritando», dijo en voz alta. Como si fuera una especie de vaca espacial. El campeón inclinó su cabeza, claramente curiosa. Grant aprovechó la oportunidad, lanzando uno de los pilones de energía desmontables de la arena. No lastimó al guerrero, pero lo atrapó desprevenido. El pilón rebotó inofensivamente de su hombro, pero la distracción fue suficiente. Grant se acercó, golpeando la espalda de su rodilla con su personal de entrenamiento, que rápidamente se rompió en chispas. ¡Ay! El guerrero Seridex gruñó, claramente insultado. Se estrelló, y Grant cayó plano, dejando que el guerrero navegara sobre él. Su impulso la llevó más allá de lo previsto. El campeón se recuperó rápidamente, pero ahora fue el turno de Grant para presionar el ritmo. Corrió en zigzags, impredecible, molesto, lanzando cualquier componente suelto que pudiera agarrar, un panel separado aquí, un alambre que se despegó allí. Ayla se quedó con la mirada. ¿Hay algún plan aquí, o estoy haciendo jazz kung fu hasta que muera? Estás improvisando bien. Eso no es reconfortante. Concéntrate, Grant. Usa la arena. Grant miró hacia abajo. La arena no era simplemente suave, sino reactiva. Antes, había imitado la posición de combate de Ayla, cambiando terreno para la estrategia. Se arriesgó y golpeó ambas palmas al suelo. Jeff, anule el control superficial de la arena. Inteligente, humana, dijo, su voz profunda y metálica. Sí, dijo Grant, lo intento. Acepto tu desafío. Grant parpadeó. Pensé que ya estaba en el desafío. El guerrero levantó una mano, no para atacar, sino para señalar. Un símbolo brillante apareció entre ellos, gritando y luego estampando al aire como un sello. Una voz aumentó desde los suelos. El combatiente de Seridex reconoce el duelo con honor. El combate cesó. La victoria indecisa. Grant parpadeó de nuevo. Espera, ¿qué? La voz de Jeff se tradujo. No ganaste, pero no perdiste. Lo demostraste. El guerrero se inclinó. Grant devolvió el gesto, al menos, se inclinó ligeramente, tratando de no caer. La arena descendió lentamente, la luz se desvanece en un crepúsculo surrealista. Cuando Ayla se encontró con él en la base de la plataforma, no habló de inmediato. Su expresión era ilegible. Entonces, ella le tocó la cara suavemente y dijo, luchaste como un desastre pero noble. ¿Es un cumplido? Es el más alto que puedo dar. Lo tomaré. Sobre ellos, las luces comenzaron a parpadear en secuencia, una muestra de reconocimiento y respeto del Iren. Una por una, las casas enviaron glifos de reconocimiento en órbita, transmitiéndolos a través del sistema. Grant no había ganado el duelo, pero se había convertido en algo mucho más peligroso, una historia. Y a la galaxia le encantaban las historias. La cámara real olía a matorral de iones, seda y cítricos artificiales, un olor cuidadosamente elaborado por perfumeros de la corte para transmitir elegancia limpia con solo un toque de dominio planetario. Grant se sentó con patas cruzadas en una plataforma flotante con forma de luna creciente, usando batas ceremoniales que le hicieron sentir como un sándwich decorativo. Debajo de las capas de tela roscada de oro y bots de bordado, él era el mismo tipo que una vez prendió fuego su cocina tratando de hacer brindis con un cortador de plasma. Pero ahora era consorte real, nivel de prueba 1. Jeff tradujo, casi hablando, todavía prescindible, pero ahora prescindible con un título. ¿Entonces esto es todo? Grant murmuró, tirando de su manga. ¿Gano una pelea cósmica y ahora soy la realeza espacial? Jeff, ahora se actualiza a un cuerpo de drones elegantes en forma de trompa voladora, flotando cerca. No ganaste,